En este domingo 18 del tiempo ordinario, la Iglesia nos ha puesto delante estas lecturas bellísimas para poder meditarla, para que pueda ser alimento de nuestra vida cristiana. Por eso, en la primera lectura, Isaías nos invita a entrar a un banquete sustancioso, generoso, que es un banquete gratuito. Vengan todos los que tengan hambre, todos los que tengan sed, los que no tengan dinero, vengan y entren y participen de este banquete gratuito que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Esa es la Eucaristía. La Eucaristía, hermanos, es entrar en ese banquete hacia donde el Señor nos invita en esta Santa Misa, en cada Santa Misa, pues el Señor nos invita a entrar en ese banquete del reino. Y una vez que entra en ese banquete, uno que participa de ese banquete, pues se une al Señor tan íntimamente que nada podrá separarlo de Dios. Por eso la fe, hermanos, es una adhesión, como la cinta adhesiva, cuanto más fuerte mejor. Y una vez adherido el cristiano a Jesucristo, ninguna otra ocasión, menos solamente el pecado, puede apartarlo de Dios. ¿Quién nos podrá apartar, separar del amor de Dios, del amor de Cristo? Pregunta San Pablo. La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el COVID, la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni criatura, ni presente, ni futuro podrá separarnos del amor de Dios. Y esto, hermanos, es la vida cristiana, a este banquete que el Evangelio nos invita. Pero a este banquete, a esta adhesión a Jesucristo, lo damos desde nuestra fragilidad. El Señor nos mira con amor, siente compasión de cada uno de nosotros, y al sentir compasión, ¿qué hace Jesús? Curó a los enfermos, curó a los débiles, a aquellos que estaban desvalidos, ¿no? Y no solo los curó, es decir, les ha dado su misericordia, esa compasión misericordiosa de Dios, Dios que es rico en misericordia, lento a la cólera, pero después les va a dar el alimento, les va a dar el pan. Están en despoblado y los apóstoles le dicen: Señor, es tarde, despídelos para que la gente se compre cada uno algo de comer. Y Jesús les invita a los apóstoles a mirar más allá de lo evidente, a ese compra-venta, que vayan a comprar algo para comer. El Señor les invita a entrar en otra dimensión, en la dimensión de la comunión. Por eso les dice: ustedes denle de comer, ustedes denle de comer. Y entonces los apóstoles reaccionan y dicen: tenemos 5 panes y 2 peces. Y el Señor les pide que le lleven y manda que se sienten. Y aquí nos invita de nuevo a entrar a mirar la Eucaristía, la celebración eucarística. Tomando los panes y los peces, alzó la mirada al cielo. Jesucristo alza la mirada al cielo para poder bendecir a Dios, signo de esa relación filial que Jesucristo tiene con Dios Padre. Ya antes de resucitar a Lázaro, en Juan 11, Jesús dice: yo sé que tú siempre me escuchas. Jesús sabe que Dios Padre le escucha siempre. Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Y
comieron. Jesús multiplica estos panes y estos peces para poder darlo de comer, para poder ver que la primera enfermedad, decía un autor, Javier Picasa, que la primera enfermedad del hombre es el hambre. Y viene Jesucristo a curar, a sanar esta primera enfermedad, que es el hambre. Porque el hambre existe desde que existe el hombre. Desde que existe el hombre, tiene necesidad de comer, de alimentarse, para no ser débil, para no desfallecer. Y el Señor, para que no desfallezcan la gente sin comer, pues les da de comer. Pero estas personas, como decía el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, estas personas no van a buscar el pan, como es la tentación. En la tentación es el demonio que le ofrece el pan, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Jesús podía hacerlo, pero no quería solucionar de ese modo, ¿no? Para demostrar que Él viene a dar una solución de material. Aquí la gente no va a buscar el pan. Ha ido detrás de Jesús como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús siente compasión y primero los ha alimentado con su palabra, los ha alimentado con su predicación, los ha alimentado, como dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les ha dado el don de la palabra, este alimento de la palabra de Dios, que es capaz de saciar ese anhelo, ese deseo de Dios de infinito. Y en segundo lugar, les da otro alimento, el pan, este alimento del pan, la Eucaristía. Por eso, hermanos, en este Evangelio también encontramos a la iglesia que es alimentada con dos alimentos, con el alimento de la palabra y con el alimento de la Eucaristía. Y cada cristiano, hermanos, somos alimentados en cada Eucaristía, de la mesa de la palabra que estamos celebrando, la liturgia de la palabra, la primera parte. Por eso, hermanos, es muy importante ir a la Santa Misa antes de que inicie. No con ese sentido minimalista de que si antes del Evangelio, si después de la homilía, no, el alimento de la palabra, que es tan importante como el alimento de la Eucaristía, dice el Concilio Vaticano II, que siempre la Iglesia ha venerado la Escritura como cuerpo del Señor, como el cuerpo del Señor. La Escritura es alimento y nos alimenta con la mesa de la palabra y con la mesa de la Eucaristía. Con estas dos mesas, con estos dos alimentos, el Señor nos fortalece. La Iglesia nos alcanza a cada uno de sus hijos estos dos alimentos. Al final Jesús manda recoger, y recogieron 12 canastos llenos del alimento de los 5 panes y de los 2 peces que han sobrado. Dicen los padres de la Iglesia que Jesús manda recoger lo que ha sobrado porque quiere manifestarnos, en primer lugar, la abundancia de pan que ha dado. Moisés dio al pueblo de Israel el maná, pero este maná era lo necesario para vivir cada día. Si recogía más, se agusanaba al día siguiente. Cada día tenía que recoger lo necesario, lo que la familia iba a comer. Cuando Elías da de comer a la viuda de Sarepta, que estaba recogiendo leña
para hacer un poco de 2 panes para su hijo y para ella, porque tenía un poquito de harina y un poquito de aceite en la alcuza. ¿Y qué dice Elías? Que ese poco no se terminará, no se acabará hasta que llegue la cosecha. Pero ahora Jesús aquí nos da el pan en abundancia, nos da la vida eterna, no una vida calculada, medida, sino una vida plena, la vida eterna, el pan en abundancia. Y segundo, dicen los padres de la Iglesia, que Jesús manda recoger los panes que ha sobrado para enseñarnos a no desperdiciar, para enseñarnos a no despreciar los dones que Dios nos da, los dones que Dios nos da. También, hermanos, para enseñarnos el Señor que y no desperdiciar a todos aquellos bienes materiales o espirituales que el Señor nos va dando, que el Señor va proveyendo para cada una de nuestras familias, para la Iglesia. Queridos hermanos, en este día, en cada Santa Misa, en esta misa, les invito a entrar a este banquete que nos ofrece el Señor gratuitamente, que Él nos está invitando, que no nos quedemos fuera por la pereza, por una antipatía, no nos quedemos fuera por un capricho, sino dejemos que el Señor nos pueda acoger en este banquete de la Eucaristía y así ser admitidos en el banquete del reino celestial. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros para que podamos comprender, para que podamos acoger y vivir que nuestra vida cristiana necesita ser alimentados de la palabra y de la Eucaristía. La Virgen Santísima, nuestra Madre, interceda por cada uno de ustedes, queridos hermanos. Buen domingo para todos.